Hola a todos, bienvenidos a Mundo Startup, un programa donde conversamos con emprendedores trabajando en innovación y tecnología. Mi nombre es Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, y Mundo Startup nace de una colaboración entre RPP y Startupeable. Hoy vamos a conversar con José García, socio director de Winnipeg Ventures, un fondo de inversión que, valga la redundancia, invierte en startups, es decir, empresas emergentes basadas en tecnología. Vamos a conversar sobre la industria de inversiones en startups, cómo funciona, quiénes son sus actores y cómo los emprendedores en tecnología pueden acercarse a ellos para buscar financiamiento para sus empresas. José, bienvenido a Mundo Startup. ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente. Un gusto verte de nuevo. Gracias, José. José, antes de hablar sobre Winnipeg, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Y cómo surge tu interés por el mundo startup? Bueno, y mi carrera, la mayor parte de mi carrera después de terminar la maestría vino por el lado de finanzas. Yo he trabajado la mayor parte de mi carrera en banca de inversión, finanzas corporativas, haciendo básicamente fusiones y adquisiciones, project finance, y luego de un tiempo pasé al mundo de private equity. En private equity logré levantar 2 fondos en Perú, 2 fondos en Colombia, y finalmente después de un tiempo de hacer un emprendimiento mío en temas de energía renovable, Ujú. volví al mundo financiero. Y cuando volví al mundo financiero justo estaba empezando el brote de startups y de inversiones de venture capital acá en Perú. Así Ujú. que por consejo de una de las personas que había trabajado conmigo en Private Equity, que me dijo, José, creo que ese es un mundo que deberías explorar. A ti te gustan las cosas innovadoras, nuevas, tú siempre has sido medio emprendedor, te gusta trabajar con gente joven. Y empecé así mi aprendizaje, empecé a leer, empecé a escuchar, empecé a ir a conferencias, empecé a aprender Ujú. para ver, ¿no? Uno, si me ajustaba efectivamente, si Adolfo, que era el que me había dicho, tenía razón o no. Me encantó y a partir de ahí me enganché, ¿no? Y ahí empecé a poner un poco de tickets chiquitos en algunas inversiones, empecé a asesorar a algunas startups, y luego ya pues llegó Winnipeg y que fue la oportunidad de ampliar ese negocio. Ujú. Haznos una introducción al mundo de inversión en startups y emprendimiento, porque mencionaste, digamos, varios segmentos o subsectores, digamos, del espectro de inversiones que hay. Mencionaste private equity, pero invertir en startups es diferente. Entonces, quizás nuestra audiencia esté más familiarizada con inversiones en bolsa de valores, que es, digamos, las acciones públicas de compañías que cualquier persona puede ir a comprar a través de una bolsa de valores, o quizás activos inmobiliarios, un terreno, un departamento, etcétera. ¿Cuáles son esas principales diferencias entre invertir en una startup e invertir en acciones o activos más tradicionales? Correcto. O sea, invertir en la bolsa es invertir para empezar en activos líquidos, es decir, activos que puedo comprar y vender en cualquier momento, que ese es el Ujú. significado de liquidez. Esa es la ventaja, digamos, que tiene el mercado público. Entonces yo puedo comprar acciones de Credit Corp, acciones de Bacus, o ahora último es más fácil, también puedo comprar acciones de Apple o de Facebook, ¿no? Y las puedo vender en el momento que quiera. Entonces, esas son, digamos, inversiones de empresas más establecidas y que las puedo lograr en el mercado de valores. Como dices tú, también puedo comprarme un departamento o puedo comprarme una oficina y alquilarla, ¿no? Esa es una inversión que me da ingresos permanentes, o sea, me da una renta, pero no es tan líquida tampoco, porque vender un departamento o vender una oficina no es tan fácil como vender una acción, ¿no? Esa es otra posibilidad que tú tienes para invertir. Private equity, que es invertir en empresas que no están listadas. Entonces yo puedo invertir o como minoritario o como mayoritario para hacer que esa empresa crezca y después yo pueda vender mi participación en esa empresa, ya sea que sea 40% o 100%, porque hay distintas Okay. estrategias ahí. Nuevamente, tampoco es líquida, pero se supone que por, digamos, la oportunidad de ganar dinero es mayor que la que puedo tener en otros activos y la Ujú. mantengo ahí. Pero eso normalmente es en empresas con flujos de caja positivos, con una cierta rentabilidad o una oportunidad de reestructurarla, y son empresas nuevamente
más tradicionales, si queremos ponerlo entre comillas, como oportunidad de inversión. Ya cuando entras a Venture Capital o Startups, ya estás entrando a otro, o sea, es más o menos parecido a Private Equity en el sentido de que compras acciones o la opción de tener acciones, digamos, en empresas, pero entras con participaciones generalmente mucho más pequeñas, en empresas de mucho más potencial y mucho más escalabilidad. Es decir, empresas que tú esperas que crezcan muchísimo. Las startups tienen esa característica. Si en Private Equity tú esperas que tu empresa se crezca por 3 o por 4, en Venture Capital tú esperas que ojalá crezca o sea, multiplique por 50 o se multiplique por 100. Eso es lo que uno quisiera o espera. Y por eso, y ahí viene el otro tema adicional, uno tiene que diversificar mucho cuando invierte en startups o en venture capital. Tiene que invertir en muchas empresas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de éxito es menor. Entonces, para aumentar tu probabilidad de éxito, tienes que invertir ojalá puedas 10 por lo menos, 20, 30 sería lo ideal, pero por eso es importante entender eso en ese activo y es uno de los procesos por los que pasé cuando pasé de un activo al otro. Es decir, aprender a que no debo invertir en 5 o en 6, sino que debo a invertir en 25 o en 30 si es posible. Ahora, has mencionado dos roles diferentes. Primero dijiste que invertiste como inversionista ángel a nivel personal y también lo haces ahora a través de Winnipeg, que es, digamos, un fondo de inversión, uno de los primeros fondos de inversión peruanos especializados en startups. Explícanos cómo es esa diferencia entre un inversionista ángel y un fondo de venture capital que nos explicabas, y en general cuál es el rol de ambos dentro del financiamiento de una startup. Claro. El inversionista ángel es normalmente el que entra en las primeras etapas de la inversión. A ver, o junto o muy poco después del dinero propio de los emprendedores o de los founders, o el dinero que pueda prestarte o pueda invertirte tu familia o tus amigos o gente que te conoce y confía en ti. El inversionista ángel es un paso más allá. Normalmente es una persona con algo de excedentes, persona natural, con algo de excedentes de liquidez, y que quiere apostar en este activo y hace un análisis un poco más profesional, si quieres, de la oportunidad de inversión. Analiza al emprendedor o los emprendedores, analiza el tamaño del mercado, analiza qué potencial tiene. Generalmente, el inversionista ángel tiende a invertir en sectores en los cuales se siente cómodo, es decir, si es banquero, invertiría más en fintech, si es una persona que ha hecho temas inmobiliarios, le gustaría más los temas de PropTech o de startups que están metidos en su sector. ¿Por qué? Porque además pueden añadir algo de valor, digamos, personal a cada una de esas startups. Entonces, eso es importante, pero es tu dinero personal. Y ideal sería, nuevamente, que igual diversifiques, que inviertas en la mayor cantidad posible, que si tú tienes, digamos, por decir $200,000, lo puedas invertir $10,000 en 20, en promedio, ¿no? Porque vas a invertir en algunas más y en algunas menos, pero eso sería lo ideal. En cambio, en un fondo, lo que tú haces ya no inviertes tu dinero, sino tú puedes, en el fondo tú puedes poner una parte, la puedes poner tú, o la pones tú, y otra parte lo ponen inversionistas terceros, digamos. Y tú administras el dinero de otros. Entonces ya no es solamente tu dinero, sino es el dinero de otros que entran a tu fondo y te delegan a ti la decisión de inversión. Si ya pasas ahí, yo invierto en un fondo, yo delego en ese administrador que él decida en qué va a invertir, ¿no? Entonces ahí tengo que evaluar al administrador qué experiencia tiene, qué track record tiene, qué ha hecho antes, cuál es su tesis de inversión, en cuántas empresas piensa invertir, cuál es el tamaño del ticket que piensa invertir, qué sectores le puede gustar o no gustar. Entonces, igual tengo que evaluar yo como inversionista. Si yo invierto en un fondo, yo de verdad estoy invirtiendo en el administrador. Si invierto directamente en las startups, estoy invirtiendo en los founders directamente. Por ahí. Esa es básicamente la diferencia. Lo que te da el fondo, te va a dar por definición diversificación. Segundo, te va a dar una administración profesional, es decir, gente que sabe del tema y que por lo tanto yo le puedo delegar esa administración. Y tercero, que si yo no tengo, o sea, si alguien quiere ser inversionista ángel, tiene que ser consciente que debe dedicarle tiempo. O sea, si tú tienes el tiempo de ser inversionista ángel, bacán.
O sea, dedícate, estudia, analiza y tú puedes decidir en qué invertir o en qué no invertir. Pero si vas, y estar consciente que si vas a invertir porque es tu amigo, es porque estás apoyando a tu amigo y crees en tu amigo, no es porque vas a maximizar tu rentabilidad. Ujú. Genial. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias prácticas del lado del emprendedor entre, digamos, solicitar financiamiento de un inversionista ángel a de un fondo? El inversionista, nuevamente, el inversionista ángel es un inversionista muy valioso si es que sabe algo del sector y Ujú. te puede apoyar, si te puede presentar, si tiene un network, digamos, de clientes, potenciales clientes, o si es un inversionista ángel potente, también tiene otros inversionistas o otros amigos que invierten con él, ¿no? Pero Ok. es nuevamente el tema del ángel, hay ángeles y ángeles, ¿no? Ujú, ujú. Ángeles más aficionados y ángeles profesionales también pueden agregarle muchísimo valor. Ya si tú eres como startup, tú muestras que puedes levantar dinero de un fondo, significa que has pasado por un proceso de debida diligencia, porque el fondo va a ser más exigente aún que el ángel. Perfecto. De hecho, en el siguiente segmento vamos a profundizar justamente en lo que contabas de cómo funciona un fondo de Venture Capital en el día a día. Pero para ir cerrando este primer segmento, me gustaría saber algo más del lado profesional tuyo, porque no estudiaste una carrera de sistemas o informática y al analizar estas inversiones y emprendimientos, pues te toca conversar con emprendedores que son profesionales en programación, análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo web, etcétera. ¿Cómo fue tu primera interacción con tecnología y qué herramientas has usado para aprender de este mundo y pues hablar el mismo idioma del emprendedor que te está presentando su empresa? Ahí quiero tener un poco más de humildad. No creo que pueda hablar nunca el mismo idioma. Puedo acercarme y puedo aprender. O sea, uno es lectura, leer muchos casos, escuchar. O sea, es un proceso de aprendizaje. Una de las cosas divertidas de invertir en startups y de venture capital es que uno aprende mucho. Y uno aprende mucho de la primera conversación y de la segunda. A mí lo que más me encanta es, y vamos a conversar, esa primera conversación con los founders es genial, porque uno aprende y absorbe también muchísimo. Y lo otro es asesorarte con gente que sepa, ¿no? En mi comité de inversión tengo a 2 personas que saben mucho de tecnología, de las cuales he aprendido mucho en mis conversaciones con ellos y en su interacción también en el comité, las preguntas que hacen, cómo afrontan el problema, etcétera. Entonces, uno, siempre estar constantemente aprendiendo, leyendo, tratando de mantenerte lo más, digamos, lo más vigente posible en términos de tecnologías. Y segundo, rodearte de gente en las decisiones que tomas. O sea, si tú no sabes de algo y estás entrando a algo, lo primero que tienes que hacer es contactar a alguien que sepa y que te lo pueda explicar. O sea, yo creo que en este negocio la humildad es indispensable. Genial. Gracias, José, por esa explicación. José, ahora sí, vamos de lleno a lo que haces hoy en el día a día en este fondo de Venture Capital. Cuéntanos, ¿qué es Winnipeg y en qué consiste tu día a día como inversionista de este fondo? Yo estoy dedicándome ya cada vez más, al comienzo no fue tanto, pero cada vez más solamente el tema de Venture Capital y por lo tanto, digamos, en el proceso de este fondo, lo primero que hay que hacer es el pipeline del portafolio de startups, o sea, contactar la mayor cantidad de startups posibles que puedan ser targets interesantes de inversión. Entonces, lo primero es el sourcing, como dicen, o el poder generar o atraer. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer ahí? ¿Qué cosa hacemos con el equipo? A ver, contactos con incubadoras, contactos con aceleradoras, contactos con otros fondos, amigos que nos puedan presentar oportunidades de inversión y que sepan cuál es nuestra tesis, participar en los demo days, en los pitch days, o sea, hoy en día hay muchas, ¿no? De 500, Plátanos, Newtopia, o sea, participamos en todos los que podemos interactuar y donde podemos tener y atraer, digamos, y conocer. Hay una confusión, creo que común en este mundo de startups y es la diferencia entre un emprendimiento tradicional y una startup. Explícanos qué características tienen las empresas en las que ustedes buscan invertir. Digamos, cualquier empresa podría buscarlos o es necesario que sea un negocio quizás basado en tecnología. Como ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa en línea, ¿podría levantar capital de un fondo como Winnipeg?
A ver, en principio no, ¿ya? Ujú. Pero también hay, digamos, también han habido modelos de negocios que han encontrado modelos de negocios más bien tradicionales que han encontrado una forma de utilizar la tecnología con mucha data, con mucho tema de marketing digital, con un componente donde la tecnología es importante. Incluso si estás vendiendo un producto que sería tradicional, si tú le das un componente de tecnología, lo puedes hacer. O sea, hay empresas de máquinas de afeitar y de anteojos en Estados Unidos que se convirtieron en startups. Finalmente, Airbnb, ¿qué cosa te vende? Te vende espacios para que te alojes, casi casi como un hotel, pero la manera en que lo hizo y el modelo de negocio que utilizó hizo que se convirtiera en una startup tradicional. Es decir, sí tiene que, o sea, nosotros invertimos en, digamos, o tecnología o software, que es un tema, o si es que estás vendiendo un producto con un componente digital importante. Si lo que tú tienes es una tienda, digamos, de, no sé, productos de comida sin ninguna diferenciación o innovación, no, y que vas a crecer de repente, mira, puedes de repente crecer 20% al año y ser un súper buen negocio, pero no es lo que Ujú. nos interesa. A nosotros nos interesan las que se multiplican por 2 o por 3 todos los años, de manera que después de 4 o 5 años, eso me dé ese múltiplo que hablé al comienzo de 50 veces. O sea, para llegar a Ujú. 50 veces lo puedes hacer multiplicándote por 3 4 veces. O sea, Ujú. esa es la manera. O sea, al final es eso. Y las empresas que pueden crecer 30%, que puede ser súper negocio, o sea, no digo que no, no son el target de nuestra. Pueden haber otros inversionistas, pero nosotros no invertimos en ese tipo de empresas. Entonces, lo que buscamos es empresas de crecimiento exponencial y que, a ver, te diría que en la totalidad de los casos, eso normalmente solamente se puede hacer con tecnología. Ahora, cuando nos hablas de un negocio que se multiplica, digamos, en 50 veces, tú estás invirtiendo mucho antes, digamos, al inicio de esta empresa, cuando tiene 6 meses, 12 meses, porque si invirtieras, pues ya cuando creció las 50 veces, pues no sería tan buen retorno y también sería un comportamiento de inversión diferente, quizás más parecido a lo que explicabas al inicio de Private Equity. Dicho eso, ¿en qué etapa invierten ustedes de una empresa? Entiendo que hay capital semilla, hay capital de crecimiento. ¿Cuándo es el momento atractivo para ustedes de invertir? Para nosotros, por el tamaño del fondo y el tamaño de ticket que tenemos en este momento, invertimos en etapas incluso pre-semilla, te diría yo, ¿no? Ok. Explícanos en la práctica qué es una ronda presemilla. Es una ronda que generalmente viene muy temprana cuando estás, digamos, con primeras ventas. O sea, ya has vendido, has empezado a vender algo, estás probando product market fit, o sea, estás viendo si es que el producto se vende y hay suficiente gente que esté dispuesto a comprarlo. Ujú. Todavía no estás completamente seguro, sino es una apuesta. O sea, Ujú. y ahí nosotros generalmente en el análisis que hacemos mucho tema de los founders, es decir, más que en el tema de cuánto ha crecido y cuánto ha vendido, es ya has logrado vender algunos, ya has identificado por dónde pueden ir, digamos, por dónde puede ir la tendencia y las ventas, y ahí te apuesto. Ya en etapas semillas hay más certeza, es más análisis un poco más numérico, etcétera. Pero Ujú. nosotros tratamos de entrar en esa etapa anterior. ¿Por qué? Porque justamente queremos que crezcan mucho, entonces hacemos muchas apuestas chicas, Ujú. apostando a que una de ellas sea la que nos dé el múltiplo interesante para que el fondo sea rentable, ¿no? Ujú. Acá mencionaste su proceso de inversión. Cuéntanos, digamos, cómo funciona eso. Si soy un emprendedor, ¿cómo llevo ustedes y cómo se ve ese proceso en la práctica? Bueno, me llegan por mucho, o sea, aparte de los que buscamos nosotros, con Ujú. los que contactamos a través de otras, nos llegan y nos presentan a través de otros inversionistas. Ujú. Y luego viene un proceso, obviamente, me han contactado por LinkedIn, me han contactado por Twitter, me han contactado a través de nuestra página web. Ujú. Hay muchas maneras, creo que ya de llegar a alguno. Nosotros somos súper abiertos en ese sentido, obviamente que filtramos a las Ujú. cuales que no. Y una vez que vemos, ok, sí sería interesante, normalmente tenemos una primera conversación, nos presentan su proyecto, normalmente nos hacen el pitch, nos cuentan cuál ha sido su historia, y a partir de ahí nosotros les pedimos un poco más de información y vemos si es que lo vamos a pasar, digamos, a siguientes etapas, o sea, si vamos a llevarlo o no al comité de inversión, por ejemplo. Entonces, hay Ujú. un equipo más chico, con ese equipo chico decidimos, oye, esta vamos a ver más y la vamos a pasar al comité de inversión. O
todavía no la queremos ver, aunque nosotros apostamos en etapas bien tempranas, a veces decimos, mejor esperamos para ver cómo evoluciona. Y muchas veces nos ha sucedido así, que les hemos dicho, ahora no, pero en 6 meses o 9 meses, cuando hemos visto una evolución interesante, le hemos vuelto a ver, le hemos vuelto a presentar y ahí sí ha normalmente pasado. Entonces, primera reunión, pedido de información, normalmente una segunda reunión, un análisis interno entre nosotros y si la cosa va bien, la presentamos al comité de inversión y el comité de inversión finalmente es el que decide si va o no va y ahí revisamos los documentos legales antes de poder hacer el desembolso. Dos preguntas respecto a lo último que mencionaste. ¿Cuánto dura este proceso en promedio y de qué tickets de inversión estamos hablando? Mira, nosotros hemos invertido entre 20 y 30 mil dólares. ¿Ya? Esos han sido nuestros tickets para empezar por ahí. El proceso dura entre 1 y 2 meses. Yo quisiera que durara menos, pero sí hay oportunidades que tú sientes, incluso, a ver, ves los números, ves el análisis, sientes al equipo y dices, ya, a esta le quiero dar, aceleremos este tema y convoquemos y tratemos de tener, digamos, tratar de tomar una decisión más rápida. ¿No? Para digamos, las siguientes inversiones, incluso el siguiente fondo que estamos levantando ahora, sí estamos haciendo un proceso mucho más rápido donde queremos llegar, digamos, idealmente en un mes, si no son 6 semanas. Ahora, y si no, como te repito, también hay procesos donde, oye, lo ponemos en stand-by y puede ser que el proceso dure 6 meses. No significa que sea malo. Incluso han habido oportunidades que hemos rechazado y que han vuelto a venir un año después. Y hemos invertido después también, ¿no? Hablando de rechazar oportunidades, ¿qué características son las que buscas en los emprendedores o sus productos o sus mercados? Dos cosas importantes. Uno, experiencia siempre cuenta. La experiencia que hayan tenido otra startup o hayan trabajado en alguna empresa en ese sector y que tengan una experiencia sectorial o experiencia relevante, digamos, para poder invertir. Dicho eso, también excepcionalmente invertimos en emprendedores muy jóvenes que tienen una idea muy buena y que para mí son brillantes, también, pero son la excepción. Eso en términos del equipo. Segundo, que, solucionen una necesidad grande y una necesidad que sea una necesidad de verdad, no una necesidad, uy, qué bonito sería tener este producto, sino, oye, este producto lo debería tener todo el mundo, es un producto que hay que tener, digamos, versus un producto que sería lindo tener. Son dos cosas bien importantes. Entonces, danos un ejemplo de cómo identificas eso. Y a veces no lo sabes identificar, que es lo gracioso. O sea, no es evidente. No es científico, ¿no? Ni es evidente, porque nadie te hubiera dicho que tú necesitabas un smartphone. O sea, nadie, antes de la existencia del smartphone, nadie dijo, uy, sin smartphone no podemos vivir. Y los hombres no van a poder vivir sin smartphone. Todos hubiéramos invertido en Apple. Y el otro criterio es que el tamaño del mercado sea grande, es que van a haber muchas empresas que están dispuestos a pagar por eso, o sea, que existen muchas empresas que tienen esa necesidad o van a tener esa necesidad, porque muchas empresas hoy en día creen que no la tienen, pero dentro de un año de repente creen que sí la van a tener. Entonces tú crees que ese tamaño de mercado va a ser, por lo tanto, un tamaño de mercado muy grande, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Y lo otro es qué tan rápido puedo escalar, ¿no? O sea, qué tan rápido eso puede crecer, porque nuevamente, para que un crecimiento sea de 2 o 3 al año en vez de 20% al año, necesitas que la solución que estás presentando sea una solución que se llama escalable, es decir, que pueda crecer rápidamente. Nuevamente, para eso significa la tecnología, el software, es mientras más automatizado, mejor. Ahora, una pregunta que va a sonar básica, pero estoy seguro que muchos se la están haciendo. Si tengo una presentación de PowerPoint, una idea de negocio, un plan de negocios, ¿debería buscar inversión? En el 99% de los casos, no. ¿Ya? Okay. En el 99% de los casos, yo te diría que necesitas avanzar algo más. Un prototipo, un avance, un estudio de mercado bien hecho. No un estudio de mercado tradicional, estoy haciendo un estudio de mercado racional donde tú por lo menos, o un desarrollo del producto que lo puedas lanzar después. O sea, puedes hacerlo. La pregunta es, tu ratio de éxito no creo que sea muy grande. Ok. ¿Qué otras recomendaciones le darías a un emprendedor buscando capital? Que tengan muy claro cuál es el problema que están solucionando. O sea, muy claro. ¿Ya? O sea, ahora, de repente cambia eso en el camino, nuevamente, pero en este momento
Si tú vienes donde mí, yo estoy solucionando este dolor que existe, alguien tiene este dolor, yo estoy solucionando este dolor. Eso es lo primero que creo que me gusta escuchar. Y lo segundo que me gusta escuchar a mí es un tema de, ¿cuál es tu visión con esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, ¿qué te motiva a ti? ¿Ya? Esa es una pregunta que yo siempre le hago a los emprendedores en la primera pregunta. ¿Ya? Antes de empezar, ¿cómo llegaste aquí? Un poco la pregunta que me hiciste tú al comienzo. Pero más importante es cómo llegaste, es cómo te ves. O sea, cómo te ves dentro de un tiempo. O sea, qué cosa es lo que quieres lograr, cuál es el propósito que quieres lograr. Que está muy conectado con el tema de cuál es la necesidad que quieres solucionar. Entonces, eso es, si no sabes eso, difícil que puedas hacerlo crecer. Genial. José, ya para terminar, el mundo startup cambia rápidamente. ¿Qué libro, blog o recurso utilizas para mantenerte actualizado y aprender más sobre el mundo startup? El libro que a mí me encanta, que justamente va a eso, y al cual siempre regreso como referencia, es Think Again, de Adam Grant. ¿Ya? Okay. Porque justamente lo que te hace es cuestionarte todo el tiempo. Eso que tú creías que era verdad hace un año sigue siendo verdad. Y lo bueno que tiene ese libro es que tiene como un proceso que te hace volver a pensar si lo que tú crees es cierto o no es cierto, o si sigue siendo válido lo que tú creías hace 2 años como cierto. Si tengo que escoger uno, que he leído muchos, sería ese. Genial. De hecho, lo que acabas de describir es una de las cosas que más me gusta de este mundo, que es que te obliga constantemente a cuestionarte cosas que a veces asumimos por dadas, ¿no? Y de ahí pues es que sale la innovación. Gracias, José, por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte en el programa. Aquí terminamos por hoy y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la noche. Mi nombre es Enzo Cavalier y esto fue Mundo Startup.